Lección 2. La Iglesia de Dios y su disciplina. La siguiente reflexión te ayudará a profundizar más sobre la lección, y se llama El puente de bambú. Cuentan que, hace muchos años, en un lejano valle de China, un anciano construyó un puente de bambú para que todos los habitantes pudieran cruzar un río caudaloso. El puente era firme y seguro, pero tenía una particularidad: era muy angosto. Solo una persona podía cruzarlo a la vez. Cada mañana se formaba una larga fila de viajeros que esperaban pacientemente su turno. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a impacientarse. «Es demasiado lento», decían. «Si varios cruzáramos al mismo tiempo, llegaríamos más rápido». Otros propusieron: «Yo bajaré por las piedras del río». Y algunos más afirmaban: «Cada quien debe pasar como mejor le parezca». Sin escuchar los consejos del anciano, varios intentaron cruzar al mismo tiempo. El puente comenzó a balancearse peligrosamente y todos tuvieron que regresar. Otros descendieron a las rocas, donde resbalaron o fueron arrastrados por la fuerte corriente. Entonces un joven preguntó al anciano: «¿Por qué insistes en que todos crucen uno por uno?». El anciano respondió: «Porque el puente no fue construido para satisfacer la prisa de los hombres, sino para llevarlos con seguridad al otro lado. Quien respeta el camino establecido llega a salvo. Quien sigue solamente su parecer pone en riesgo su vida». Desde aquel día, los habitantes comprendieron que la verdadera sabiduría no consistía en buscar el camino más rápido, sino en seguir el camino correcto. Enseñanza. La voluntad de Dios es más sabia que nuestro propio juicio. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera porque creemos que es más fácil o más rápido. Sin embargo, el Señor conoce el camino seguro. La obediencia siempre produce mejores resultados que seguir nuestro propio parecer. Por eso está escrito: «No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece». Deuteronomio 12:8, versión Reina Valera 1909. Objetivo: reconocer a la luz de la palabra de Dios la importancia del orden en la Iglesia, promoviendo el respeto a las normas establecidas, la sujeción a la autoridad espiritual y a la unidad del cuerpo de Cristo, por encima de ideas e intereses personales. Lectura bíblica. Hechos 15, 22 al 32. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía, y juntando la multitud, dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Amén. Versículo para memorizar. Hermanos,
Hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Tema bíblico. La Iglesia como cuerpo de Cristo no es una organización sin dirección o estructura, sino una comunidad espiritual que requiere de orden, sujeción y obediencia para su correcto funcionamiento. Dios ha establecido principios que permiten que lo anterior se cumpla por medio de su palabra y específicamente por medio de los mandamientos, estatutos y leyes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 30:16. Aunque pasen los tiempos, los mandatos de Dios siguen vigentes y regulan la vida de quienes integran la Iglesia. Estas normas no son opcionales ni están sujetas a interpretación. La Iglesia primitiva nos dio el ejemplo de que las decisiones se tomaban en conjunto, bajo una dirección espiritual. En el Concilio de Jerusalén se establecieron normas para los creyentes de la siguiente manera. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15:28, mostrando así que las determinaciones eran el resultado de la unidad y la guía de Dios. Tomando este ejemplo, hoy en día las normas dentro de la Iglesia han sido establecidas por el ministerio que en tiempos definidos se reúnen en concilios bajo la dirección del Espíritu Santo para esclarecer la doctrina y fortalecer el bienestar, la edificación y el orden de la Iglesia. De allí emanan, con base en la palabra de Dios, acuerdos a los que todo el ministerio debe sujetarse y así enseñar en la congregación en la que se sirve, con el propósito de que la Iglesia pueda cumplirlos. Proverbios 15:22, 11:14. Ningún interés personal debe estar por encima de estos acuerdos, ya que todos estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. En cada uno de nosotros debe prevalecer el principio de la autoridad espiritual, misma que Dios ha otorgado al ministerio, para guiar, enseñar y cuidar al pueblo, siempre con una sujeción mayor a la palabra de Dios y ejercido con espíritu de servicio y con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:13. La sujeción es una expresión de la madurez espiritual que refleja humildad, dominio propio y confianza en el orden que Dios ha establecido. No implica perder identidad ni valor personal, sino reconocer que Dios obra también a través de la guía y dirección que ha dispuesto en su iglesia. Cuando una persona se sujeta correctamente, demuestra un corazón humilde 4:4. y dispuesto a crecer. Gálatas 3:15 y Primera de Corintios 1:10. Este principio fortalece la unidad porque evita divisiones, conflictos innecesarios y luchas de opinión que intentan debilitar al cuerpo de Cristo. Además, permite una mejor dirección, ya que facilita que quienes tienen la responsabilidad de guiar puedan hacerlo sin resistencia constante, cumpliendo así su labor de cuidar y edificar a la iglesia. Primera de Corintios 14:37. Es muy importante saber que el ministerio debe ser el primero en sujetarse a los acuerdos que se establecen en cada concilio, para garantizar que esto se cumpla. En el Estatuto Orgánico de la Iglesia de Dios se establece que la máxima autoridad de la Iglesia es el concilio, cuando se encuentra reunido, y que cuando éste se disuelve, toda la facultad, autoridad y dirección de la Iglesia de Dios israelita recae en la administración general. Adicionalmente, el mismo Estatuto Orgánico establece que entre las atribuciones y facultades de la Administración General se encuentra cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los concilios. La Iglesia crece,
se fortalece y cumple su propósito de ser la luz del mundo, cuando vive bajo el orden establecido por Dios. Respetar los principios y normas es una responsabilidad espiritual que beneficia a todo el cuerpo de Cristo, ya que la palabra de Dios enseña que no debemos hacer cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio 12:8. Amén. Reflexionando la lectura bíblica de Hechos 15:22 al 32. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos, Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ellos entonces enviados, descendieron a Antioquía, y juntando la multitud, dieron la carta. La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. En esta porción de la Escritura contemplamos el cuidado que tuvieron los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia para preservar la paz, la unidad y la verdad del Evangelio. Después de reunirse, enviaron una carta por medio de Judas, Barsabás y Silas para aclarar la inquietud que algunos habían provocado entre los creyentes gentiles. La carta comienza diciendo: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud. Hechos 15:23. Este saludo refleja el amor fraternal que debe existir entre todos los hijos de Dios. Como escribió el apóstol Pedro: y ante todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Los apóstoles reconocieron que algunos habían salido de entre ellos enseñando cosas que ellos jamás habían enseñado. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas. A los cuales no mandamos. Hechos 15:24. Esto nos recuerda la advertencia del Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y también la exhortación del apóstol Pablo: mas si aun nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. La iglesia actuó unida, buscando la voluntad de Dios. Todos como un cuerpo, todos concordando en una misma finalidad, toda la congregación bajo la dirección divina. Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros. Hechos 15:28. Así se cumple el principio enseñado por el Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Las instrucciones dadas a los creyentes gentiles fueron necesarias para apartarlos de las prácticas del paganismo. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. Hechos 15:29. Estas enseñanzas armonizan con el mandamiento dado desde antiguo: empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9:4. Y con la exhortación apostólica: huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Así como, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Primera de Tesalonicenses 4:3. Después de recibir la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Hechos 15:31. La verdad de Dios produce gozo y fortalece a los creyentes. Como está escrito: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Salmos 19:7. Finalmente, Judas y Silas no solamente entregaron la carta, sino que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Hechos 15:32. Esta es también la responsabilidad de quienes sirven en la obra del Señor. Edificar, exhortar y fortalecer la fe del pueblo de Dios. Como escribió Pablo: por lo cual consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. Que esta lectura nos anime a permanecer firmes en la doctrina de la Iglesia de Dios, a rechazar toda enseñanza que no provenga de Dios, a conservar la unidad del pueblo del Señor y a vivir en santidad, obedeciendo con alegría la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué la Iglesia necesita orden, sujeción y obediencia? Porque así está establecido por Dios para el correcto funcionamiento de su obra, que se haga todo decentemente y en orden. Sujetarnos al Señor como la esposa al marido, y mejor es el obedecer que los holocaustos. ¡Correcto! ¿Qué enseñanza deja el Concilio de Jerusalén sobre la toma de decisiones? No, las normas ayudan a cuidar la doctrina, la comunión y el buen testimonio de la Iglesia. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Qué enseñanza deja el Concilio de Jerusalén sobre la toma de decisiones? Que existe una metodología llamada concilio para llegar a consensos y acuerdos dentro de la Iglesia de Dios, tomando en cuenta la voluntad divina bajo la dirección del Espíritu Santo que nos recuerda las Sagradas Escrituras para actuar con toda verdad y justicia. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Quiénes son las autoridades de la Iglesia conforme al Estatuto Orgánico? La autoridad máxima de la Iglesia es el concilio, seguido por la administración general y las autoridades de país, zona o coordinación, cada una conforme a las facultades establecidas en el Estatuto Orgánico. ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Qué establece el Estatuto Orgánico de la Iglesia con relación a los acuerdos tomados en los concilios? Que los acuerdos conciliares deben respetarse y cumplirse, porque ayudan a mantener el orden, la unidad y la disciplina dentro de la Iglesia. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección 2. La Iglesia de Dios y su disciplina. Versículo para memorizar. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo,
siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado,
nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Última repetición. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén.
Lección 2. La Iglesia de Dios y su disciplina. Versículo para memorizar. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo,
siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado,
nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Última repetición. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Lección 2. La Iglesia de Dios y su disciplina. Versículo para memorizar. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre,
con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado,
nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Última repetición. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Lección 2. La Iglesia de Dios y su disciplina. Versículo para memorizar. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre,
con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo,
siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén. Última repetición. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Gálatas 3:15. Amén.